Estimados congresistas, mi nombre es Estefanía Monforte García, soy profesora en la Facultad de Ciencias Sociales y Humanas de Teruel y en este congreso voy a presentarles una comunicación denominada Difusión del nacionalcatolicismo en la Escuela Rural Franquista, un análisis de los canales de comunicación y materiales didácticos. A modo de introducción me gustaría decir que existe una amplia producción académica sobre el franquismo, pero sí que es cierto que hay poca investigación que se contextualice en el medio rural. Por ello, mi investigación pretende analizar el impacto del nacionalcatolicismo y los canales que utiliza para llegar hasta la escuela rural, en este caso. A nivel de marco teórico, encontramos muchos estudios sobre este tema y algunos aspectos concretos fueron la creación del Consejo Nacional de Educación en 1943, que permitió una intensa intervención del régimen en leyes, programas, libros y centros escolares. Además, se reformaron las comisiones provinciales y las juntas municipales de enseñanza para incluir representación política y eclesiástica. También se introduce el Frente de Juventudes, la sección femenina en la escuela, socializando políticamente al sexo femenino y al sexo masculino, y también se introduce la Iglesia Católica. También es muy importante la inspección de enseñanza primaria porque fue clave para asegurar la transmisión de los valores del régimen a través de los boletines de educación que después veremos, y sobre todo una formación inicial del magisterio que se centró en la religión y el patriotismo para asegurar la continuidad ideológica del régimen. No obstante, hay una investigación que ya define como quizá todo este mare magnum de normativas y legislaciones llegó de manera diferente a la escuela rural, llegó en una forma menos representativa o de menos efecto. Entonces vamos a ver de qué manera llegó y el efecto que tuvo en esta escuela. El objetivo principal que me planteé fue analizar el papel de la escuela como herramienta para introducir el nacionalcatolicismo en la escuela rural durante el franquismo. Y el segundo objetivo fue estudiar los principales canales de comunicación que utilizaron y el contenido que incluían para llegar hasta la escuela. De esta forma, utilicé una metodología que fue cualitativa y se basaba en la investigación documental. Analicé 11 archivos escolares y 6 archivos municipales de 12 pueblos de la provincia de Teruel, en España. Y además, uno de los inventarios más importantes de material didáctico del medio rural, que fue el del Maestrazgo, la comarca del Maestrazgo. Con estos archivos municipales y escolares y este inventario, inició las fases de análisis que se basan en Martínez Corona et al. 2023 y Viramontes 2024, y llevé a cabo 3 pasos. El primer paso fue la identificación de fuentes, es decir, qué tipos de fuentes llegaban hasta mis manos, y los iba identificando en una rejilla y analizando su contenido. El segundo paso fue ese análisis de contenido. Entonces apliqué un análisis en espiral hasta que alcancé saturación de ciertos materiales didácticos o documentos de archivo que me llegaban. Entonces clasifiqué 3 elementos claves. En primer lugar, los boletines de educación enviados por la inspección. En segundo lugar, los cuadernos de falange. Y en tercer lugar, los manuales escolares, específicamente las enciclopedias. Estos 3 canales a mí me determinaban ya que eran los que hacían que llegara el discurso a la escuela. Y finalmente, la tercera fase fue la de presupuestos teóricos, y aquí formulé las interpretaciones que podéis ver en la conclusión. Y en los resultados, perdón. Como he dicho, el primer canal que llegó hasta la escuela rural y que introdujo ese nacionalcatolicismo en la escuela fue el boletín de educación. Eran boletines que escribía la propia inspección de educación y que fortalecían ese espíritu nacional y católico en los docentes y en el alumnado. Eran mensuales y llegaban a todas las escuelas de España. El segundo elemento clave para que ese mensaje llegara hasta la escuela fueron los cuadernos de falange. En todas las escuelas que investigué y en todos los archivos que investigué, encontré muchísimos cuadernos de falange que todos tenían estructura similar. Se hablaba de fechas concretas de eventos concretos y se redactaba un texto sobre el evento sociopolítico o religioso del momento. Y también llega a saturación de cuadernos de falange. Entonces me di cuenta que era un canal principal para introducir el patriotismo y el catolicismo en la escuela rural. Estos cuadernos eran vigilados por los delegados de falange y la sección femenina. Finalmente, el tercer canal fueron los manuales escolares, pero específicamente la enciclopedia. Sí que es cierto que llegaron muchos libros de lectura, pero principalmente la enciclopedia fue el manual por excelencia, a través del cual se introdujo el mensaje del franquismo en la escuela rural.
Entonces, a modo de conclusiones, podemos llegar a las siguientes. Nos damos cuenta de que el régimen franquista usa la escuela rural para difundir su ideología también, a través de boletines, manuales y cuadernos de falange principalmente. Nos encontramos con docentes que sí que son formados bajo los planes nacionalcatólicos del momento y que aplican esos materiales cargados de valores patrióticos. En zonas con pocos recursos nos planteamos si el libro de texto, que fue casi el único material didáctico que llegó, hizo que esa asimilación fuera directa. Bueno, esto se tendría que ver con más entrevistas a personas que hayan vivido en ese momento, porque quizá el estar más aislado hace que ese libro de texto que llegue entre directamente en tu mente y se quede como contigo, ¿no? Pero bueno, también vamos a ver otra conclusión, que es la siguiente, que creo que lo deja un poco de lado este aspecto. Porque el control ideológico vemos claramente que fue más laxo en aldeas y masías remotas, donde la vigilancia era limitada. Es decir, encontramos menos cuadernos de falange en las masías y aldeas que en los pueblos. Encontramos menos manuales escolares o menos libros de texto y menos enciclopedias en las masías y aldeas que en los pueblos más grandes. Entonces, ese control ideológico, aunque sí que llegó, fue más limitado porque no podían llegar hasta allí para controlar que realmente se llevaran a cabo esos contenidos. Además, estas escuelas que estaban más alejadas del medio urbano y sobre todo más alejadas de los pueblos, llevaban a cabo la coeducación, eran mixtas y entonces se aplicaban metodologías flexibles. Por lo tanto, muchas veces los modelos de roles por sexos no fueron llevados a cabo del todo. Finalmente, sí que podemos decir como perspectiva que falta testimonios directos que nos limitan esa evaluación del impacto real, porque sí que es cierto que llegaron materiales hasta allí, en esos 3 canales predominantes, pero habría que ver en qué medida. Vemos cómo en los pueblos hubo más control y hubo más materiales de este tipo que en las aldeas y masías, pero habría que ver un poco la medida en la que cada uno de estos llega, teniendo en cuenta la fuente oral de las personas que realmente fueron alumnos y estaban en la escuela en ese momento. También se podría comparar con otras regiones rurales de cara a una perspectiva futura, para ampliar la comprensión del fenómeno. Y bueno, les dejo un poco de bibliografía y les agradezco mucho la atención y cualquier cosa pueden ponerse en contacto a través de mi correo electrónico, que lo dejo en comentarios. Muchísimas gracias.